tío. Bueno, señores, me voy a poner el micro. Ahora, buenos días, nos de Dios, todo su extenso, maravilloso, amplio reino, donde tantas almas buenas, exquisitas, maravillosas y extraordinarias hay, que desde ahí arriba, desde ese balcón privilegiado del cielo, nos cuidan, nos miman, nos protegen, nos encaminan, nos encausan. Asimismo que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y que nuestra Santísima Virgen del Valle Coronada, alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma y madre y señora de todos los ecijanos, bajo su excelso manto celestial, les continúe protegiendo, dándoles mucha salud y mucha felicidad, como hasta el día de hoy, a todos ustedes, a vuestras respectivas familias y amigos, y como no, los copatronos San Fulgencio y Santa Florentina, igualmente me los bendiga. Señor don José Enrique Cardero Bermudo. Buenos días. Buenísimos días nos de Dios. Muchísimas gracias por haber vuelto usted a aceptar una invitación de todos nosotros. Sé que está usted un poco pachuchillo, como decimos en la tierra, está un poco resfriadillo. Pero hoy venimos a hablar de un tema importante que tuvo lugar aquí en el Palacio de Benamejí, en la sala capitular actualmente y salón de actos de este palacio, de este museo, el pasado viernes día 11 a las 7:30, además puntualidad como a mí me gusta. Que las conferencias y los actos hice a las 7:30, como las misas, a las 7:30, y empezó a las 7:30. Bueno, él lo conocen ustedes perfectamente porque es el cuarto videomensaje o la cuarta videoconversación que realiza con todos nosotros. Hemos dicho José Enrique Cardero Bermudo, historiador, investigador, conferenciante, miembro de la Academia Vélez de Guevara, etcétera, 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 que ya lo hemos dicho varias veces. ¿Y por qué está hoy con nosotros? Porque, como les he dicho, el otro día en ese estupendo y maravilloso acto que estuvo presentado por un buen amigo mío, un buen amigo nuestro, el amigo Clemente López, hizo una presentación estupenda, igual que la parte que impartió el amigo José Enrique de la presentación del libro que ahora vamos a hablar. Pero antes de nada, José Enrique me va a permitir que haga un par de consideraciones a todos los amigos que nos ven por las redes sociales y que nos ven también por Telesia, que por cierto, este vídeo mensaje lo estamos haciendo hoy día 14 a las 11 de la mañana desde la biblioteca del Palacio de Benamejí, y en Telecija lo va a emitir el próximo miércoles, es decir, pasado mañana a las 10:30 de la noche, con redifusión el jueves y redifusión el domingo. Y también desde hace un tiempo Radio Zafa, esta radio cultural tan extraordinaria que tenemos aquí en Écija, también dirigida y coordinada por nuestro común amigo don Juan Palomo, ¿vale? Pues también lo pone a las 8 de la mañana y a las 11 de la noche está dando todo por la radio, porque como es sonido, claro, aquí es la imagen, pero el Juan Palomo tiene una habilidad especial, que tú te pones a escucharlo y parece que estás viendo el vídeo, en vez de escuchar, en vez de parecer que está en el estudio, parece que estamos. Que por cierto, tenemos que felicitar, creo que tú te vas a unir a la felicitación, al amigo Juan, porque los premios del patrimonio que da los amigos de Écija el próximo día 27, domingo de este mes de enero, a las 11:30 de la mañana, si la memoria no me falla, pues uno de los premiados es Radio Zafa como radio cultural de Écija, ¿no? Entonces le van a hacer ese premio, ese reconocimiento a Radio Zafa. Así que, amigo Juan, feliz, en nombre del amigo José Enrique y de un servidor y de todas las personas que te aprecian, que son muchísimos, Necia, muchísimos, y todos los amigos que tienes por las redes sociales, pues nuestra más cordial y sincera y cariñosa, iba a decir calurosa, pero por el frío que hace, bueno, y calurosa felicitación por ese premio que te lo mereces, porque la verdad, bueno, y también hacemos extensivo, como no,
al resto de los premiados que como todos los años, además este año es un año especial de los amigos de ECIA porque cumplen 40 años, como tú bien sabes, José Enrique, y la edición de la entrega de los premios es el 20 aniversario. Fíjate qué cosa más curiosa. El 20 aniversario y el 40 aniversario de la fundación de la Asociación de Amigos de Écija. Bueno, pues dicho lo dicho, con permiso aquí del amigo José Enrique. No se me olvide, muy importante, darle las gracias al director del museo por la gentileza y la amabilidad que ha tenido en cedernos el espacio físico de esta magnífica biblioteca que hay aquí en el museo, en el Palacio de Benamejí, para poder realizar este vídeo y, como no, por extensión también a Jesús Palacio y a Ramón, que son colaboradores aquí de Antonio en el Palacio, por el apoyo logístico y por la atención y por el cariño que siempre nos dispensan. Así que muy, muy agradecido. Bueno, vamos a entrar de lleno en la materia, que es lo que ustedes están esperando. El siglo XX en Écija, actas capitulares, archivo municipal 1901-1950, el primer tomo, y 1951-2000, el segundo tomo. Esto está realizado por la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara. Y esto es muy interesante, y tengo que felicitar al amigo José Enrique, porque la verdad siempre hablamos de la historia de Écija, y un servidor, con todas las personas que nos hemos sentado, incluso contigo, que por cierto el último vídeo que hicimos de las casas palaciegas, de los palacios, de las casas señoriales de Écija, desde la casa Palacio de los Palmas, ha gustado muchísimo, porque la verdad hiciste un recorrido que hay un señor que me dice: Rafael, yo parece que estaba... Porque además lo escuchó a través de Radio Safa. Este lo escuchó, aunque lo había visto ya en televisión, me parece, o por las redes sociales. Y como fue explicando también calle por calle, pues yo mentalmente me iba situando. Esa fue la idea. Hicimos referencia para que veamos muchas veces, José Enrique, además tú como eres escritor y eres conferenciante y eres orador, pues muchas veces la verdad la imagen acompaña. Pero muchas veces, cuando se tiene la experiencia, se tiene la sapiencia, se tiene el conocimiento, y se hace un uso pedagógico de la palabra, muchas veces la imagen no tiene tal relevancia, bajo mi humilde punto de vista. Y tú, en ese caso, el otro día concreto, lo supiste hacer muy bien, porque ya me lo han dicho y se lo veis. Es que parece que estaba explicando José Enrique, y no te estoy dando coma, es que es la realidad que me lo han dicho. Y parece que estábamos viendo la calle donde estábamos, el palacio, y es que lo hiciste muy bien. Bueno, que lo que estábamos hablando, que siempre hablamos del patrimonio, hablamos de la historia cristiana, de la época romana, de la época taltésica, de la época moderna, de la época contemporánea. Pero claro, dentro de la época moderna, contemporánea, actual, hay una cosa en la ciudad que emana de las actas capitulares, es decir, que hay una vida oficial, que ahí se refleja muchas de las cosas que pasan en la ciudad, que sin embargo no está tan directamente relacionado con la historia que nosotros decimos de la cultura, aunque efectivamente algunas cosas sí confluyen. Pero antes de empezar a que nos dé tu charla sobre estos dos libros, ¿cómo te surge? Porque los investigadores, los historiadores nunca paráis. Yo ahora al final después nos dirán qué estás pensando ahora, porque siempre más. Esto, cuando te pasa a ti por la cabeza el coger y hacer porque este campo de investigación, esto es irte a la biblioteca, entiendo yo, a la biblioteca no, perdón, al archivo municipal y a otros sitios más, supongo, no sé si al archivo, y empezar a examinar documento, así, que esto tiene un trabajo de campo, de horas, de semanas, de meses y de años. Es decir, ¿cuándo se le ocurre a vos la idea esta de empezar a...? Pues la idea de la elaboración y de la publicación de esta obra surge a finales del siglo XX. Todavía no había concluido, era
noviembre, creo, de 1999. Y fue una idea conjunta del ayuntamiento de aquella época, de la Delegación de Cultura y mía, pues en fin, empezamos a ver esta cuestión de que se podía hacer una labor de investigación sobre todo el siglo XX en la ciudad de Écija. Fueron pasando los años, yo fui haciendo el trabajo, ¿no? Pero una vez terminado el trabajo, que como digo, fue una labor desde que empecé a ver toda la documentación, que ahora hablaremos de las fuentes en las que me he apoyado para la elaboración del libro, pues pasaron aproximadamente entre la búsqueda de los datos y la redacción, que luego es muy importante también para llegar de una manera agradable, de una manera comprensible al público lector, pues pasarían unos 3 años aproximadamente. Pero el original quedó ahí un poco olvidado, quedó y no se editó, ¿no? Fueron pasando los años y yo tenía ahí el original hecho, pero no se llegó a la edición. Sí, tardé unos 3 años en hacerlo. Y entonces ya cuando la Academia, como tú muy bien has dicho, creó el fondo Biblioteca Vélez de Guevara, que se divide en distintas secciones, esta concretamente es la de ciencia, hay otras de literatura y de otros aspectos, pues yo pensé que hablé con la presidenta y con los responsables de esta labor en la Academia y llegamos a la conclusión de que sí, que había que editarlo y que una obra que estaba ahí hecha desde hacía ya tanto tiempo, pues que merecía la pena sacarla a la calle, y así ha sido. Así que como te digo, que una obra que lleva ya escrita algunos años, pero aproximadamente unos 15 años ha estado durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Y como autor, es la primera vez que te pasa esto, ¿no? Que termine una obra y tarde 15 años en editarse, ¿no? Creo. Sí, la primera vez, porque otras veces pues me han hecho algún encargo o yo he escrito alguna cosa y los plazos de publicación han sido menores, pero en este caso pues las circunstancias que se reunieron, pero bueno, lo importante es que al final se ha llegado a la luz, porque cualquier trabajo de investigación, si no se da a conocer, pues solamente a nivel personal, ¿no? Evidentemente que mi enriquecimiento personal, pero no se trabaja para el enriquecimiento personal solamente de uno, sino que hay que darlo a conocer, y más como tú dices, más en estas cosas que se refieren a una época de la vida de Écija muy cercana, que muchos de nosotros hemos vivido parte de ella, no todo el siglo evidentemente, pero sí. Tú y yo sí. Casi medio, no, entero tampoco. Hombre, yo nací en el 53, por eso, la mitad, ¿no? Un libro. La mitad. Uno de los 2 libros. El tuyo es el segundo tomo, el primero no. Ay, qué arte tiene. Entonces, esto hay que llevarlo a la ciudadanía, porque yo creo, como dije el día de la presentación, que no es lo mismo hablar de una época lejana que no hemos conocido, que no hemos vivido, que nos está influyendo, porque todos los acontecimientos de la historia influyen en el presente, pero lo que se ha vivido o se ha conocido de muy primera mano, de nuestros padres, de nuestros abuelos, es muy interesante, porque la gente lo siente como más cercano, como más propio, ¿no? Y esta es un poco la historia de la publicación. Yo estoy muy satisfecho de que ya por fin esté en la calle esta obra y que todo el que esté interesado acceda a ella. O sea, casi un palto con dolor, 15 años. 15 años. Bueno, pero ha estado ahí. Ha estado invernado. Ha estado ahí invernado, exactamente. Ha estado ahí muchos años y ya afortunadamente lo tenemos a disposición de todos para su lectura. Me alegro, hombre, mi más cordial enhorabuena. Yo no conocía esa parte, porque que ustedes sepan, nunca preparamos nada con la persona que nos acompaña, y eso lo sabe José Enrique. Sí, yo no traigo papeles, yo no traigo nada preparado. ¿Y por qué? Porque son videoconversaciones, videomensajes. Aquí lo que nos falta, como yo siempre digo en este caso hoy, con el frío que hace, es la mesita, el cafelito, la tostada, con el jamoncito, el tomatito. Eso es el equipo de producción que...
Estamos- y entonces, claro, pues se me ha venido a la cabeza y digo, le voy a preguntar a José Enrique así sobre la marcha el tema. Lo que yo no sabía era eso, que había tardado 15 años en publicarse, pero bueno, ya está, ha salido. Y yo no he tenido la oportunidad de leerlo porque el día de la presentación se trajeron una serie de volúmenes y claro, ya estaban todos los académicos, más parte del público de asistentes que estuvimos y tal, y claro, se llevaron un número determinado de ejemplares para repartirlos, y al final yo tenía dos, digo, me los voy a llevar, por lo menos para saber qué qué plantear en la conversación, pero estaba con este servidor de Dios y de todos ustedes, y tuyo, sentado allí, el amigo Juan Palomo, y no le llegó para ahí. Y digo, Juan, pues tú te quedas con ellos ya está. Yo ya le pediré a José Enrique que me dé uno suyo y tal, si no se lo pido a la academia. ¿No? Bueno, cuando en el año 99 surge la idea, como bien has expuesto, aunque ha visto la luz 20 años después, el investigador, el historiador, en este caso en concreto, en este tipo de publicación que estamos hablando, en otras serán de forma diferente, empieza a maquetarse en la cabeza cómo va a hacer, empieza a hacer los estudios previos, conforme va avanzando, dice, bueno, pues esto voy a hacer los 6 bloques, eso que dijiste, de deporte, de cultura, que yo no me acuerdo ahora de Sí, ahora lo detallaré yo. detalla. Eso lo va haciendo sobre la marcha, o de momento hace un bocetillo, dice, bueno, pues yo voy a tirar por aquí, voy a empezar ahí a visitar El archivo. el archivo, y voy a empezar, y conforme va avanzando, ya va empezando a coger cuerpo, a coger forma, digamos, la obra. ¿Cómo va eso? No, la Aunque eso primera, es de cocina, lo que te estoy preguntando de cocina. la primera labor que hubo que realizar, evidentemente, fue ver, que ya es una tarea impresionante, todas las actas capitulares de plenos de las reuniones plenarias, no las de comisiones de gobierno semanales, sino las de los plenos mensuales, aunque en la primera mitad del siglo no tenían esa periodicidad que tenemos hoy, ¿no? Empezar a leerla, a ver todas las actas y ahí sacando todos los acuerdos municipales del siglo. Sin ningún tipo de orden, ni de tema, ni nada, sino ir sacándolos todos y viendo qué tipo de información había. Luego, cuando vi todos los plenos, hubo una época entre mayo, creo que mayo de 1924 y febrero de 1926, que no existen los libros de actas de plenos. Por alguna razón, pues se han perdido y no están en el archivo municipal. Entonces ahí sí tuve que recurrir a los libros de comisiones de gobierno, que como se llaman hoy, pero en aquel tiempo era comisión municipal permanente. Y claro, ahí la comisión municipal permanente sí se reunía con una periodicidad más próxima. ¿Semanal era? Semanal o quincenal, Uh-huh. Se reunían en esa época y por lo tanto hay un mayor número de actas en ese periodo. Hice lo mismo, sacar toda la información de todos los acuerdos que había, ¿no? A la vez, cuando ya terminé las actas capitulares, pues hice la prensa local. Todos los ejemplares de prensa local, o sea, publicada en Écija durante todo el siglo XX, pues también los vi y sobre todo eso me sirvió para completar los acuerdos de tipo más oficial, que eran los de las actas, con acuerdos, digamos, de la vida más cercana, ¿no? De ahí saqué muchas noticias para los apartados, de los que hablaremos después, de sociedad y de cultura, porque ahí se daban noticias pues, más cercanas de la vida diaria de la población, ¿no? Y eso complementó un poco la oficialidad estricta de
de las actas capitulares. Cuando ya estaba sacada toda esa información, entonces sí vino ya la labor de clasificación. Entonces ya viendo el temario de cada uno de los acuerdos que yo había sacado, pues fui señalándolo con unas claves en estos apartados que hemos dicho. A ver si no me dejo ninguno atrás. Pues fueron políticas, o sea, hechos políticos de la vida política de la ciudad, economía, administración, es decir, los acuerdos que se referían a la administración de la ciudad por parte del ayuntamiento, urbanismo, porque creí que era importante para ver la evolución del aspecto exterior, del aspecto físico de la ciudad, sociedad y cultura. Y esos son los 6 apartados. Pero eso lo hiciste una vez que ya tuviste todo. Eso una vez que estaba sacado toda la división por década, pues era muy fácil, ¿no? Simplemente cortar cada 10 años, ¿no? Cada 10 años. Lo hice también por décadas, por periodicidad un poco el espacio, porque 100 años todo mezclado, no te podías ir con una noticia de 1904 a una del 1998, ¿no? Sí. Porque iba a ser un batiburrillo. Para la persona, ¿no?, que lo leyera, lógicamente. Darle una sistematización por década, que me pareció que era una periodización no extensa, y bueno, y como siempre hablamos, los años 20, los años 40, los años 70, pues vi que podía ser útil. Y se dividió en esa vez. Y esto es más o menos. Y ya, claro, una vez que tenía hecho ese esquema de trabajo, pues redactar. Que eso yo creo que es una labor, porque ir viendo las actas es una labor paciente y sacando todos los datos. Pero luego hay que darle forma a eso, porque eso no se puede publicar así. Porque entonces sería insufrible, ¿no? Leerse las actas ahí de un tirón, ¿no? Que no quiero que se me olvide, una cosa me surge en esa conversación. Las actas, porque claro, ahora los plenos vemos que los graban, después va y se transcriben, por lo que yo veo, luego se ponen unos cascos en los funcionarios y va y la transcriben. Y hoy día está documentado todo a través de internet y está documentado, entiendo yo que la última parte esa. Pero al principio, los años 1900, 1910, eso estaría ni a máquina de escribir. No, manual, todo. Manual. Y además era una redacción. Eso que era el secretario el que lo hace. Con letras que entendibles, otras menos entendibles. Sí, pero esa letra se entiende muy bien porque... Sí, bueno, hay médicos que... Eso sí, no, pero el secretario en las reuniones iba cogiendo las notas de los acuerdos que se iban tomando, y entonces él lo redactaba, le daba la redacción. Ahora es literal. Entonces es interpretativa. Entonces él hacía un resumen. Claro. Lo cogía telegráficamente en el pleno, y ahora él le daba forma. Eso es. Digo, hombre, para que todos nos enteremos, porque claro, ahora estamos viendo. No es como ahora que todo lo que se dice, no. Entonces el secretario hacía un resumen de cada punto. Ya. Y al final, pues sí, redactaba el acuerdo concreto que se tomaba, ¿no? Entonces un acta municipal de 1910 eran pocos folios, en realidad. Había veces que un acta de un pleno de 2 folios del libro de acta, nada más. Y ahí a principios del siglo y todo eso, ahí ya era Alfonso XIII, ¿no? ¿Qué pilla? Alfonso XIII. Sí, Alfonso XIII, claro, desde 1901 ya estaba Alfonso XIII. Pilla parte de democrática, parte de la no democrática, o sea que... Primero la monarquía de Alfonso XIII, que se regía por la Constitución de 1876, de su padre Alfonso XII. Después llegamos a la dictadura de Primo de Rivera, 1923, en septiembre. Sigue estando el rey, pero ya con un gobierno que no se regía por la Constitución de 1876, sino que vino ese ese golpe de Estado del general Primo de Rivera hasta 1930. Después vienen unos años, un año prácticamente, del 30 al 31, que hubo gobiernos también dirigidos por militares, por el general
Berenguer y por el almirante Aznar. ¿Y ahí la sociedad civil funcionaba? La sociedad civil, O sea, sí. había ayuntamientos, había Sí, concejales, sí, o sea, eso funcionaba o sea, exactamente y no igual. había en todos estos aleos, por ejemplo, de la guerra del 36 al 39, la guerra civil tan desagradable que nos cuentan nuestros abuelos, que ya en gloria estén, y nuestros padres y tal, nunca se interrumpe un ayuntamiento, nunca había lazo de decir, todos los meses había pleno, a pesar de esa Bueno, situación. a veces no eran todos los meses. Ya te digo que esa periodicidad que hay ahora no era tan estricta en la primera mitad del siglo, ¿no? Ya. Incluso parte de la segunda. Vamos a ir un poco por orden. Venga. Entonces, la vida de los ayuntamientos seguía, con independencia del gobierno central que hubiera en la nación. Lógicamente, de acuerdo con las directrices, el ayuntamiento de la época de Primo de Rivera, pues era un ayuntamiento que no había sido elegido democráticamente, sino que estaba más o menos impuesto, ¿no? Entonces llega ya después la República. Llega la República en abril del 31 y ahí sí, los ayuntamientos pues son elegidos democráticamente por la ciudadanía, distinto al sistema electoral de hoy, pero elegido por la ciudadanía. Ahí tenemos hasta 1936 y cuando empieza la guerra, el golpe de Estado de Franco y de los militares, pues el ayuntamiento sigue funcionando, pero con alcaldes impuestos por el régimen militar. Exactamente. Y como conocemos ya, porque ya lo hemos vivido tú y yo y las personas que tengan nuestra edad, pues hasta 1979 dura ese régimen, porque los ayuntamientos fueron la última institución que se renovó democráticamente. Hasta que no se aprobó la Constitución no se renovaron los ayuntamientos. Y ahí hubo del De tal 74 al 78. Claro, de 75, que es la muerte del general Franco, hasta el 79. Pasan 4 años. Pasan casi 4 años. La famosa transición. Casi 4 años en que los ayuntamientos seguían las personas que estaban ahí nombradas por el régimen anterior, pero bueno, ya no tenían el poder que hubo durante el régimen dictatorial. Hasta que en abril del 79 fueron las primeras elecciones democráticas según ya la Constitución. Que un día conversando y hablando con una persona de este San Rafael, que hablamos de 40 años de las primeras elecciones democráticas, pero que antes de Franco también había elecciones democráticas. Claro. Bueno, pues claro, yo me refiero a elecciones cuando se dice las primeras elecciones democráticas, ¿no? Claro, que me lo corrigió el hombre con buen criterio. Dice, no, Rafael. Bueno, pero sí, es una forma de hablar y nos entendemos mentalmente. Nos entendemos, evidentemente, que sabemos que en el tiempo de la República, por ejemplo, pues hubo también elecciones democráticas con una constitución, ¿no? ¿Y siempre había 21 concejales como ahora? No, siempre no. Ha Ha variado el número de concejales, porque incluso dentro de la ley actual, el número de concejales depende de la población. Entonces, Sí, si ya. te pasas del tramo, que no recuerdo ahora 50 en este 60 momento mil, los creo que habitantes que son, 50 o 60 si mil, sube la creo. población, pues te ponen en otro tramo Sí, de 28 número de por ahí, concejales, ¿no? y si baja la población, pues te quitan concejales. Pero vamos, Écija más o menos siempre ha estado en ese tramo que estamos ahora, ¿no? Y con el número de concejales que hay en la actualidad. ¿Y qué periodo te ha resultado más complicado de investigar y de trasladar a...? Bueno, pues Ha fíjate, habido- paradójicamente, sí. paradójicamente el más complicado por la abundancia de documentación es mientras más cercano estamos yendo al final del siglo, porque efectivamente, como tú dices, los plenos, las actas son mucho más largas, hay que sacar más documentación, los expedientes son más complejos. En la primera mitad del siglo, como hemos comentado hace un momento, hay veces que un acuerdo pues
se zanja en 5 líneas, ¿no? No más que proyecto de hacer un puente sobre el arroyo de la Argamasilla con un presupuesto de 20.000 pesetas. Y ya está. Es un acuerdo y no hay más información en el acta capitular. Y otra cosa que pienso yo, Enrique, por el trabajo de investigación, que tú de la vista tienes que estar muy bien, porque vamos, para leerte tantas cosas y tantas actas y tantos periodos, tú tienes que tener una vista... Bueno, no la tendremos buena cuando tengo que ayudarme de la gafa. Se plantea una cuestión que estará pensando muchas de las personas que nos están viendo ahora también. Al no, porque muchas veces, y no quiero que se me malinterprete lo que quiero expresar, porque no quiero que se malinterprete, al no haber televisión de por medio, que muchas veces vamos y se echan 4 o 5 horas porque como tienen que hablar y claro, están las cámaras y hay que hablar delante de las cámaras y demás. Yo creo que los plenos, cuando no había televisión y tal, serían más cortos. Los plenos a lo mejor duraban 1 hora o duraban media hora, a lo menos duraban las 5 horas de ahora, ¿no? Sí, no, era mucho más corto. Era mucho más corto porque no había tanto debate, excepto en determinadas épocas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, a mí una época que me resultó... cuando vamos a entrar a hablar del libro, pero es que esta cocina es buena, ¿eh? Esto que estamos hablando... No, estamos hablando del libro, esto es lo que está en el libro. Una época que me gustó a mí mucho de investigar y de conocer los acuerdos fue precisamente esa época final del régimen monárquico de Alfonso XIII, donde ya había mucha diferencia de criterio entre unos partidos y otros, y ya había unos debates entre los partidos de derecha, que normalmente el alcalde pertenecía a alguno de ellos. Ahora hablaremos también del apéndice 1, donde viene toda la relación de alcalde y los partidos a los que pertenecían y su periodo de mandato. Pues ahí había ya había unos debates, por ejemplo, entre don Plácido Hostos Angelina, que era del partido de derecha de aquella época, monárquico, con Ricardo Crespo, que luego fue alcalde y concejal en época republicana, que son muy sabrosos, porque ahí sí había un debate. Hay otras épocas que no, porque más o menos la mayoría del partido que estaba gobernando pues no permitía tampoco grandes debates, y era una cosa más de trabajo administrativo, de aprobar una serie de cosas que había que aprobarlas en pleno, pero no había un debate político. Hombre, salvando las distancias y teniendo considerado que era un tema, como tú estabas hablando, que era el sistema que había y el sistema democrático diferente, pero claro, yo también me imagino ahora, hablando en esta conversación tan entretenida que estamos teniendo y manteniendo, y tan grata, que yo me hago cuenta una idea, un pleno donde haya 11 concejales y sean todos del mismo partido. Pues claro, ese pleno no puede durar 5 horas porque sí. ahí no hay debate político. Eso durará 15 minutos, 20 minutos. En la época de la dictadura del general Franco, pues claro, ahí todos pensaban igual, entonces ahí no había debate, sino que se llevaban las cosas, bueno, más o menos se debatían los asuntos administrativos, pero ahí no había, porque todos eran del mismo partido y de la misma ideología, y entonces iniciamos la sesión y nos vamos a tomar café. Y además esos acuerdos que se llevaban a pleno, pues realmente ya venían tratados de las comisiones informativas, de las comisiones de gobierno, y prácticamente ya iban aprobados, y simplemente era un trámite hacer el pleno. Eso de esa época, los plenos pues son bastante más tranquilos, ¿no? Pero hay otras épocas, y luego ya llegamos a esta época contemporánea nuestra, una vez que es restablecida la democracia, que ahí sí ya empieza aquí hemos visto nosotros debates interesantísimos. Lo que pasa es que yo no he transcrito evidentemente todo lo que decía. Tú que has ido, has fotografiado y después... No, yo he ido sacando, yo he leído el punto y yo he redactado la información. En el archivo, José Enrique, discúlpame para que todos nos enteremos, tú has cogido, te has ido al archivo, te has sentado en la sala correspondiente, en la mesa, y has ido anotando. Claro. O sea, que no has fotografiado nada y después la has ido... En aquella época yo no... No, digo tú. Sí. A mano. A mano, claro.
pero porque no permiten fotografiar o que tú te gusta trabajar así, ¿no? Que no, que yo en aquella época yo no fotografiaba, yo lo hacía allí. Ya. Yo lo hacía allí, yo sacaba la información allí, para que lo iba a hacer 2 veces. Ya, pero Entonces, ahora, si no lo tenía que hacer en mi casa ahora después. hay escáner, ¿no? Que ahora a lo mejor te hubiera sido más fácil porque lo escanea, ¿no? Sí, pero claro, te lo llevas a tu casa y lo haces allí, pero bueno, yo lo fui haciendo todo el trabajo allí, en el archivo, después, directamente. Ya. Y entonces yo sacaba la información pero claro, en un debate de estos ya más actuales, de finales del siglo, en que un concejal empieza a explicar su opinión y sus cosas, eso no está reflejado en el acuerdo. Yo he ido sacando la sustancia del acuerdo, que se tomaba en cada punto. Si ahora un punto tiene allí 50 páginas en el acta, pero luego el acuerdo es un folio y ahí está la esencia de lo que se acuerda, pues eso es lo que yo he sacado. Yo no he sacado todo el debate entre 2 o 3 concejales discutiendo allí. Pues, vamos a entrar de lleno en los 2 libros y haznos una exposición ya tranquila, relajada, pausada, como si estuviéramos en el salón de actos, pero pues aquí sentados más cómodos y solamente en el salón de actos habíamos los que habíamos y aquí nos están viendo todas las personas, que tienen a bien escucharnos, pues sí. Y vernos. Como te he dicho, la división por décadas y la división por apartado, ya lo he explicado, ¿no? Entonces, la labor de redacción es lo que a mí también, cuando acabé de hacer todo el trabajo de investigación y de recogida de datos, era lo que me preocupaba, porque eso había que darle una forma, había que ir seleccionando el orden y que fuera de una manera amena, ¿no? En un lenguaje, sí, en un lenguaje a veces técnico y un lenguaje con rigor científico, porque es una obra histórica, pero que se pudiera leer de una manera amena y tranquila, ¿no? Que no fuera una cosa tan muy pesada, cargada de datos y de que fuera solo para especialistas. Que te has puesto en el lugar del lector. Yo no quería que fuera solo para especialistas y para historiadores, sino que cualquier persona pueda leerlo y detenidamente ir empapándose de toda la información que se da en el libro. Hay una cosa que me gustó mucho, lo que dijiste, que es un trabajo para leerlo, un servidor, cualquiera, pero hay una cosa que me agradó mucho escucharte decir, que puede servir de campo de investigación a posibles generaciones que quieran investigar, que ya lo tienen aquí. Eso me gustó mucho. Eso sí, porque dijiste. se abre, eso ocurre con todas las obras históricas. Con el aparato crítico de las notas a pie de página, como se puede, no sé si se verá a la distancia de la cámara, aquí a pie de página, todas son las referencias archivísticas, por ejemplo, que cualquier número que te remite en la nota 71, pues Archivo Municipal de Écija, libro 332 de las actas capitulares, sesión de 31 de mayo de 1920. O sea, que eso para investigadores es muy interesante. Cualquier persona que quiera profundizar se va ya directamente al libro 332 y a la sesión esta y se ve todo el acuerdo que yo vi también, ¿no? Y puede sacar otro tipo de conclusiones de esa misma información, ¿no? Es un trabajo que ya está hecho. O sea, que has pensado aquí en el lector y en el investigador futuro. Es que además hay que hacerlo. Una obra histórica tiene que citar siempre la fuente archivística en la que te va basando. Tú no puedes escribir una cosa sin citar la fuente, tanto bibliográfica, si te apoyas en ella, como en este caso archivística. Otras notas te remiten a la prensa, por ejemplo aquí está la número 39, al apartado de prensa, al libro 4, a la publicación de La Opinión Actigitana, el número 990, del día 30 de septiembre de 1921. O sea que ahí ya, con las notas estas a pie de página, te vas derecho a donde yo he sacado esa información, para que se pueda efectivamente comprobar que eso es cierto, que no me lo estoy inventando. Y además ahí hay
una información de la que otro investigador o otra persona interesada puede sacar otros aspectos. Ya. No solamente los que yo haya sacado, ¿no? Vale, bueno, sigamos. Eso He es hecho un inciso de en esa manera. Y después bueno, este es el esquema, como digo, de todos los dos libros, que ahora explicaré los de los dos libros también, pero no quiero perder el hilo. Al final del tomo segundo Sí. existen los apéndices. Y hay 6 apéndices. El primero es la relación de alcaldes de Écija durante el siglo XX. Entonces, muy interesante. aquí se puede observar el nombre, la fecha del mandato, desde que comenzó hasta que terminó, y los partidos, A los que en pertenecen. el caso de que estén relacionados en las actas, porque hay algunos, estos que están aquí en claro, que es que no hace referencia al partido al que pertenecían. Y están las fechas que han estado todos. Esta es la fecha en la que está. Ha habido 30 alcaldes. Bueno, no lo has ahora mismo contado, no lo has contado. no de lo he memoria, contado, lo has contado. no lo he contado, la verdad Y que- el que ha estado menos y el que ha estado más tampoco te acuerdas de memoria. Bueno, el que ha estado menos, sí. El que ha estado menos, sí. Que ha estado un mes. No, estuvo 10 minutos. Un alcalde que tuvo 10 minutos, Enrique. Es curioso, oye. Voy a Hay que buscar hay que ver lo interesante. Tenía yo ganas Bueno, de he esta dicho 10 conversación. minutos, no sé exactamente cuántos fueron. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. José Fernández de Córdoba y Castrillo. Tomó posesión el 1 de enero, fíjate Sí. qué día más curioso, de 1914, perteneciendo al Partido Conservador. Sí. Y en el momento de tomar posesión le dio un infarto y murió allí mismo en la sala capitular. Cosa más luctuosa. Por eso te digo que 10 minutos. Qué barbaridad. Ese ha sido el más corto, evidentemente, ¿no? Ya, eso. Qué barbaridad. Y el que más tiempo ha estado no lo sabes, ¿no? Pues yo no sé si fue don Porque ahora Joaquín son- de Soto. Joaquín de es Soto que- fueron 7 años, ¿no? No, don Joaquín de Soto, Ceballos Zúñiga, 4 de enero 1960, Sí. 1 de febrero 1973. 13 años. 13 años, sí. No sé si fue Sí. el mayor. Lo que pasa es que ha habido, sobre todo en la época de la monarquía de Alfonso XIII, antes de la República, hubo alcaldes que repitieron mucho. Por ejemplo, Eso te iba a preguntar, eso don de- Plácido Hostos Angelina entró por lo menos 4 veces de alcalde, porque cada vez que había elecciones o había cambios, como era el jefe del Partido Conservador en aquella época, en los años 20, pues entró muchas veces. Aquí está, entre 1920 y 1922, 1930 y 1931. Era el que estaba de alcalde cuando se proclamó la República, precisamente. Y entró varias veces de alcalde. Y hay otros que también le ocurrió lo mismo. ¿Tú sabes una cosa que me llamó a mí la atención cuando estaba hablando con Clemente en el Casino de Artesano, que nos explicó la historia del Casino de Artesano y el Casino Ciano? Que muchos alcaldes previamente habían sido presidentes del Casino Artesano, porque dice que el Casino Artesano Sí. tenía mucha influencia en aquella época. Es así, Sí, ¿no? sí, porque los casinos, tanto el artesano como el Ya, ecijano, eran reflejo de la sociedad ecijana. Y efectivamente, Pero es curioso, que me los acordaba. presidentes del casino ecijano, que eran normalmente del Partido Conservador, pues fueron muchos también alcaldes. Y del Partido Liberal, que eran del casino de artesanos, pues... Es de curioso, igual es que me manera. lo explicó y me acordaba ahora, digo, hay que ver la casualidad, eso ahí no se refleja, ¿no? No, ahí no proviene eso Aquí ya ya no viene. te digo que vienen estos datos que te he dicho: el nombre, el periodo de mandato y la afiliación política de cada uno de ellos. Lógicamente, aquí se ve claramente todos estos alcaldes que están sin afiliación política, porque son de la época de la dictadura, que Ahí está eran la- todos de la ideología que ya conocemos, ¿no? Bien, pues esto sería el apéndice 1. En el apéndice 2 se hace una relación de los presupuestos del Ayuntamiento de Écija durante el siglo XX. Anda. O sea, está el importe del presupuesto, el año, evidentemente, el importe del presupuesto. Ahí que estaba en peseta y en euro, ¿no? ¿O no? No, está en peseta. Está todo en peseta, porque lo hasta el último- año 2000 todavía no había euros. Lleva razón, que fue hasta el en el 2002, ¿no? Lleva razón. Estos están todos en peseta. Hay que ver lo que es una persona preparada. Estos están todos, incluso se indican los que fueron prorrogados, presupuestos prorrogados, porque no hubo acuerdo para aprobarlos y demás. Y aquí se va viendo pues la evolución, ¿no? Desde el primero,
que tenemos constancia de 1904, que fueron 410.498,98 pesetas. 410.000 pesetas. De 1904. De 1904 dinero aquello, hasta el último del año 2000, que fueron 3.829.444.839 pesetas. Se ¿no? marea uno. O sea que, Se marea que, uno. que ahí se va viendo la evolución siempre progresiva en alza, claro. En el apéndice número 3 aparece el movimiento demográfico de la ciudad. O sea, todos los padrones municipales desde 1902 hasta 1998. Es el último que recojo, porque son los que están... Porque ahora estamos descendiendo, José Enrique. Sí, y aquí ya aparecen los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los varones y las mujeres, y el total. Qué trabajo. Todo esto. Qué trabajo. ¿Y todo eso está recogido en las actas? No, esto está recogido en los padrones. Esto está recogido en los padrones. O sea, que ha hecho un trabajo de investigación ahí. Ya te digo. 3 años. O sea, nacimiento, fallecimiento, por ejemplo, casamiento. Vamos a coger uno cualquiera, 1923. 1064 nacimientos, 759 defunciones, 155 matrimonios, ¿no? Estos son los que van apareciendo. Y claro, ahí, eso ya porque el libro hay que comprarlo, o es regalado, o es obsequiado. El libro se ha obsequiado hasta ahora, como tú has dicho en la presentación. Ahora creo que la Academia lo va, en esta misma semana, a partir de hoy o mañana, creo que lo iba a poner en el precio no lo saben, ¿no? No, eso ya la distribución, que no estén viendo. La distribución ya es la Academia la que se encarga, y yo ahí no entro ya. Y el que quiera adquirirlo, pues que se diría a la Academia o a las distintas librerías que supongo que estarán puestos en el CIE. Los años de mayor crecimiento demográfico, ¿se sabe? ¿Tienes memoria tú? Hombre, perdona que te esté planteando una serie de temas, pero ¿qué me se vienen a la cabeza ahora? Sí, interesante para la conversación. Lo que pasa es que hay muchas cosas que de memoria yo tampoco por eso te digo, acuerdo, que te puedo plantear cosas que no te vas a acordar, claro. Pero a lo mejor los años 60, por ahí los 50. Años de mayor crecimiento, claro, sí, siempre eso, la década de los 50, de los 50 fue la que se creció más, hasta que empezó ya todo el proceso de migración, desde finales ya de los años 50 y todos los años 60, que fueron de gran emigración fuera de Écija, y ahí es donde se empezó a perder la población. Muy interesante, vamos. Esto, naturalmente, que los apéndices, esto no es para leérselo como una novela, esto es ya para ir a un dato concreto, porque estos son números. Aquí se ve, son números nada más, ¿no? Que es muy interesante, hombre, que es muy interesante, vamos. Que yo, como te digo, se lo entregué a Juan. Vamos, yo, no ahora, pero mañana pasado me estoy comprando yo los 2 ejemplares, ¿no? Luego el apéndice 4 sí es muy interesante de leer, porque son los acontecimios destacados de cada década. Yo he seleccionado en algunos 5, en otros algo más, por ejemplo, la de los años 30, 40, pues he seleccionado 8, porque había más cantidad, y entonces, a mi juicio, lógicamente son acontecimientos, a mi juicio, los más importantes. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En la década de 1931 al 40, pues la constitución del Ayuntamiento de la República, en 1931, la participación del Ayuntamiento en la elaboración de un estatuto regional andaluz, cuando se intentó hacer el estatuto regional de Andalucía, en el año 1931, una huelga general contra el paro agrícola que hubo ese mismo año, en fin, así. Y luego ya, lógicamente, el alzamiento militar en 1936, ¿no? O sea que yo he ido recogiendo los que a mi juicio son los 6, 7 acontecimientos más importantes de cada década, ¿no? Y fíjate, hay una cosa que también se ve también la dinámica de cada década. Son décadas muy dinámicas, la de los 30, por ese cambio de monarquía a república, y la guerra civil y demás. Y luego hay otras que son muy anodinas. Muy planas. Por ejemplo, la de los años 50, de 50 al 60, que es la vida del régimen político de aquella época, y solamente hay 2 acontecimientos importantes que he destacado yo aquí.
La construcción de las primeras viviendas de piso en 1954 y en el 60. ¿Dónde las fueron? las de la barriada de Santa Ana, de la Guita, y las de las 200 viviendas y demás. ¿Sabes? Pinichi fue después, ¿no? Sí, esas fueron Pinichi después. fue después. Y la obra de infraestructura urbanística de canalización parcial del arroyo del Matadero y captación de aguas potables y su distribución. ¿Eso qué año fue? Porque yo cuando era chico me acuerdo de haber visto el Aquí arroyo no lo señala, aquí señala en la época, como acontecimiento importante de la década. Habría que irse ya a la década. ¿De qué año habla? ¿Del 50 al 60, no? Esto es entre el 50 y el 60. ¿no? Sí, esto sería finales de los 50. Porque yo me acuerdo de chico de ver el arroyo destapado por allí, por la avenida de Andalucía y todo aquello. Me acuerdo perfectamente de verlo al aire libre, aquello. Bueno, pues seguimos y nos ponemos ya en el apéndice número 5, que vuelve a ser ahí, numérico. Perdona, recoge el tema del agua y todo, cuando traen el agua aquí y eso. Eso está recogido. Está eso todo, en acuerdo plenario, ¿no? Eso está todo recogido, claro. En acuerdo plenario. Esos fueron acuerdos muy importantes. Y que se sabe de memoria, ¿te acuerdas tú? Rafael, tú me vas a llamar el disco Duranda ahora. Porque yo me acuerdo que yo era chiquitillo y de hecho yo el otro día me enseñó Manolo Gómez, hijo, de un recibo de donación que hicieron muchos ciudadanos. Sí. Y eso se recoge en las actas de pleno, cuánto contribuyó la ciudadanía en general y cuánto puso el ayuntamiento. Eso no se recoge, ¿no? Pues creo que sí, que está por recoger. Creo que sí, que los presupuestos... Yo como soy de números y de contabilidad... Los presupuestos de eso sí, porque esos son acuerdos en el apartado de economía de esa época, que son la cantidad que aportara el municipio tiene que venir aquí aprobado. Claro. Siga, pues. El apéndice 5 es un apéndice que un poco de organización de los temas, es el número de temas que se han tratado por cada década. No te cojo. Sí, que cada década tiene un número de temas, hemos dicho... Política, administración, economía, urbanismo, sociedad y cultura. Correcto. Bueno, pues yo me he entretenido aquí como una hormiguita en desglosar cuántos temas de política, cuántos temas de administración, cuántos de esto hay en cada década. Y sin ordenador. Porque claro, ahora lo meten en una hoja Excel. Y que yo tengo allí todos mis apuntes manuscritos no, mecanografiados con la... nota con las señales para dividirlos por décadas y por temas y demás, y los tengo allí en casa todos guardados. Por ejemplo, en la década, vamos a poner de 1911 al 20, pues hay 36 asuntos que se refieren a política, 10 a administración, 61 a economía, 26 a urbanismo, 66 a sociedad y 15 a cultura. Total de asuntos tratados, 214. En total los asuntos tratados de todas las 10 décadas son 2.231 asuntos. Estamos. Esto ya es Y eso un poco comerse el coco. Te tiene que gustar a ti bastante, claro. Que a lo mejor hoy no lo haría. Bueno, tiene el ordenador la ayuda. Hombre, hoy es más fácil ir por ese sistema. El ordenador, claro. Y el último apéndice, el 6, se refiere a la prensa exijana durante el siglo XX. Aquí he recogido todos los ejemplares de prensa local, local. ¿Era tan rica la prensa local? Sí, que era, sobre todo en la primera mitad del siglo, ¿no? sí. Es que he escuchado yo hasta la guerra, sí. Algunos historiadores. Después de la guerra eso es menos. Pero los primeros 30 años, bastante rica. Sí, ¿no? Y aquí vienen, a lo mejor hay ejemplares que solamente hay uno o dos de esa publicación, ¿no? Hay otro que sí hay una serie muy completa, principalmente de la opinión astegitana, es de la que hay más, ¿no? Y luego hay otro que se llaman igual durante la segunda mitad del siglo, ¿no? Aquí está el semanario Écija, luego Écija Revista de Información Municipal, Écija Publicación de Información Local, Écija, o sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 publicaciones que llevan el título de Écija, pero son distintas unas de otras, ¿no? Sí. Y estas pertenecen todas ya a... Casi todas, ¿eh? Hay algunas de 1919 y 1925, pero casi todas son de la segunda mitad
del siglo XX. Claro, hay ejemplares que publicaciones que tienen 1 o 2 ejemplares nada más en el archivo municipal y que se ha podido sacar poca información, pero sobre todo de la primera mitad sí he sacado mucha información referida a sociedad y a cultura, y aquí te pone en cada ficha el nombre de la publicación, donde se editaba, qué imprenta, quién era el director, la fundación, la periodicidad que tenía, en fin. Una información también de la prensa que hay en el archivo municipal para que se pueda ir. Los plenos, las comisiones cuando no había pleno, y la prensa local y el padrón. Y lo que se ha dicho. Claro. O sea, 3 fuentes para el desarrollo de esta obra de investigación de estos 2 volúmenes. Y ya finalmente explicar esto de los 2 volúmenes. Sí. Esto fue ya cuestión de... Se iba a publicar en una sola vez la obra, porque bueno, si te fijas, tampoco es un gran tocho, ¿no? Entonces se pensó hacerlo en una sola publicación, pero claro, como el fondo de publicaciones de la academia, pues también depende de las subvenciones que se reciben de la Junta, de la Diputación, ¿no? Pues cuando se hizo la maquetación de la obra, se vio que publicarlo todo de una vez pues iba a alcanzar un montante que la academia no disponía en ese momento, y se pensó hacerlo en 2 veces, acogiéndose a distintas subvenciones. Por eso en el tomo 1, aquí al final aparece, se acabó de imprimir este libro en abril de 2018. O sea que el tomo 1 está hecho hace casi un año ya. Mientras que el segundo tomo aparece octubre de 2018. Entonces, lo que estaba explicando, se iba a hacer en esas 2 veces, pero se imprimió el primer tomo, pero no se llegó a presentar antes de acabar el curso en junio, porque la academia estaba haciendo todo el ciclo dedicado a Murillo, había mucha programación de actividades y no había hueco para meter también esto. Se dejó para después, para el siguiente curso ya, para que estamos ahora, 2018-2019. Y cuando llegó septiembre, pues la academia vio que sí podía ya afrontar la publicación de la segunda parte, del segundo tomo, y la hizo efectivamente en octubre, como has visto. Pero entonces ya pensamos que no íbamos a presentar solo el primero en septiembre, y luego íbamos a presentar el segundo a lo mejor 2 meses después. Pues ya se decidió presentarlos los 2 juntos, y por eso se han presentado ya los 2 juntos en enero del 2019, pero claro, ya estaba impreso desde abril, ya había que hacerlo en 2 tomos. Y esa es la única, ha sido una cosa un poco ahí de intendencia. No, pues está bien porque además divide los primeros 50 años y los segundos 50 años. 50 años. Hechos relevantes que supongo que se recogerán en los 2 volúmenes de esta publicación, porque ahí se hablará de temas de sociedad, como ha dicho temas económicos, el tema de la traída. ¿Qué acontecimientos importantes, bajo tu criterio? Yo entiendo que la traída del agua fue un gran hito, porque claro, a tener agua, no tener agua, pues fue una... Hay muchísimos acuerdos de eso. Que cosas importantes en la ciudad que hubieran revolucionado, hubieran sido un factor de desarrollo económico para la ciudad antes de la traída del agua. Yo no sé si la fábrica de impermeable San Juan o eso era de antes. Es decir, ¿eso se refleja en las actas? No, eso no se refleja en las actas, ¿no? Eso no se refleja en las actas porque ya te digo... Ni temas deportivos, ni temas taurinos. Los temas deportivos y taurinos, que están en el apartado de cultura, están sacados casi todos de la prensa. No de los acuerdos municipales. De Bartolo, Jaime Otto, de todos esos temas. Sí, lo que he encontrado en en el ayuntamiento. Lo que he encontrado en la prensa, pero eso como información ya de prensa. No información oficial de los plenos, porque eso no se trataba en un pleno, claro. Ya. Pero, por ejemplo, una medalla de oro significativa, un hijo adoptivo, eso tampoco... Esas cosas sí, claro, esas cosas sí. Se recoge. Esas cosas sí. Lo que sea un tema oficial que se haya tratado en pleno, ahora si se ha tratado en comisión de gobierno nada más, pues tampoco están. Es que eso es lo que quiero aclarar para todos los lectores. Que aquí no van a encontrar
todo lo que ocurrió en Écija en el siglo XX, sino solamente lo que se trata en las actas capitulares de plenos y en la prensa que hay en el archivo, no en toda la prensa, sino la que hay en el archivo. Más los datos del padrón. Más los datos del padrón. Eso es lo que se va a encontrar. Evidentemente, ya hay incluso personas que ha ojeado, que han leído parte de los libros y que me han dicho, oye, no aparece tal hecho. Digo, claro. Porque no se ha tratado en pleno. Claro. Si no se ha tratado en pleno, no aparece. Eso está claro. Ya. Que no quiere decir que no fuera importante, sino que por eso yo lo pongo en el encabezamiento del título. Actas capitulares del archivo municipal. Lo que no pasara por actas capitulares de pleno, no está. O sea que esto no pretende ser una historia exhaustiva de la Écija del siglo XX, no. Es una historia basada en la información que facilitan las actas capitulares de pleno y la prensa. Sí. Pero la historia más reciente, por ejemplo, aquella mesa que se constituyó de la mesa pro hospital, que hubo debate en los plenos, eso sí está recogido ahí, ¿no? Eso está todo recogido ahí, ¿no? Y la cesión de los terrenos, y todo lo que fuera todo objeto, lo que recordamos nosotros, eso todo lo que fuera objeto de un acuerdo plenario municipal está. No sé. ¿Y qué hecho te quedas tú así de cualquiera de las 6 o 7 diferenciaciones que ha hecho de los 2 siglos, te quedas tú así más significativo, así a golpe pronto en tu memoria, oye, que haya tenido relevancia para la ciudad y que esté reflejado en las actas, así por encima, vamos? Pues la verdad es que no sé. O alguno así de negativo que haya habido. Bueno, negativo, fíjate tú, el alcalde dice que falleció de un infarto, fíjate que fue negativo. Tendría que acudir un poco así al apéndice 4 que hemos referenciado, ¿no? Que hemos referenciado. Por ejemplo, está en la década de 1901 a 1910 la apertura de la calle Miguel de Cervantes. En 1900 que se abrió en esa década. La compra de este palacio donde estamos, la compra del Palacio de Valverde para el establecimiento de la remonta de Extremadura en 1906. No, ahora cuando la hemos cogido para el museo, hace 20 años. No, cuando se compró en 1906, que se compró para que viniera el ejército aquí, y se le cedió hasta que se marcharon en 1995, y el ayuntamiento recuperó la propiedad, pero la propiedad nunca la había perdido, la propiedad siempre fue del ayuntamiento, aunque estaban aquí los militares. Pues es interesante que diga eso, tú ves, es interesante que charlemos. Aunque estaban los militares, la propiedad del edificio era del ayuntamiento, estaba cedido al ejército. Otra, para que veamos que estos temas de procesar a los políticos y eso no son solamente de ahora. En la década de 1911 al 20 tenemos procesamiento del exalcalde don Felipe Encina y Jordán, o sea, el que inauguró la calle Mármoles, el que inauguró la calle nueva. Pues fue procesado él y varios concejales por actuaciones en el ayuntamiento entre 1913 y 1916. Pues anda. Y por malversación, siendo alcalde, fue procesado don Eduardo García de Castro y Bernasqué en 1920. O sea que ya había cosas de estas. Eso no es reciente. Luego se habla de inundaciones importantes, como en 1917. Como decía Clemente, tu presentador de esto. Me di un día, hablando de la época contemporánea, me dice, Rafael, la historia es una noria y va dando vueltas y los hechos se repiten de diferentes formas, pero se van repitiendo los acontecimientos. Dice, pero se van repitiendo. Es que se quedó aquella... me ha venido ahora a la cabeza. Luego, la instalación del teléfono en la ciudad, 1925. ¡Hombre! Por ejemplo... La que había ahí, ¿no? La que estaba ahí en la Plaza Santa María. Sí, ahí estaba la central telefónica. Ahí, detrás de la Virgen del Valle. Después, pues bueno, es lo que ya hemos dicho, la constitución del primer ayuntamiento de la República o el inicio de la Guerra Civil. En la década de los 40, inundaciones también, el año 41, 49. ¿El año 41 hubo inundaciones? Yo las inundaciones eran todos los años. Yo recuerdo la del 63, porque ya tenía yo, que fue muy gorda. Inundaciones, esto era cíclico, aquí en la década de los 60, pues la instalación de la televisión en 1961. Del repetidor, ¿no? No, del repetidor no.
cuando se llegó la señal de televisión aquí a Écija, antes del repetidor. Antes del repetidor. Es que si no había repetidor la señal, ¿cómo llegaba? No, Córdoba, pues llegaba directamente desde un repetidor que había en Guadalcanal, en la sierra de norte de Sevilla, que por eso se veía tan mal la televisión. No, y el que tuviera la antena hasta que no se puso el repetidor, no se veía bien la televisión. Ya. Después la inundación del 63, que tú has mencionado. Que eso me acuerdo yo perfectamente. La construcción del polígono Almorrón, por ejemplo, la declaración de la ciudad como conjunto histórico-artístico en el 66. El servicio automático de teléfono en 1971, cuando ya el servicio automático ya de marcar, que no tenías que pedir el número. Uno se daba la rueda, no tenías que pedir el número a la centralita. El abastecimiento de agua en la década de 1972. La toma de posesión del Ayuntamiento Democrático en el 79. Luego en la década de los 80... la creación de las empresas municipales, por ejemplo, una cosa novedosa en la administración local. A nivel de España. La adquisición por el Ayuntamiento del Palacio de Peñaflor y del Teatro San Juan en el 90. Y ya en la última década, pues la creación del polígono La Campiña en el 94, la aprobación del Museo Histórico, donde estamos, en el 96. La rehabilitación del Teatro Municipal, la inundación del río Genil también en el 97, que fue muy importante. ¿Sí? Ahí se recoge, José Enrique, de memoria, si te acuerdas, cuando la carretera nacional que pasaba por la calle Vitoria y tal, pasa después a los pisos montaños, eso no pues pasa en pleno, no se toca en pleno. Quizás no te lo puedo decir seguro, porque ya te digo no son muchos datos. Que acordarme de todo y además, como te he contado al principio, una cosa que hice ya hace años, aunque luego lo he ido repasando continuamente, ¿no? Pero hay cosas que yo ya ni me acuerdo de cuando las escribí, ¿no? La creación de los jardines de Lourdes, sí, ¿no? Sí, eso sí. El parque está enfrente, el parque. Eso sí, porque son obras municipales. Pero el traslado de la carretera, al no ser una obra municipal, probablemente no esté en la... Ya está. Y el tema de los mataderos, de cambio de mataderos, sí, porque eso esas cosas sí. Eso está en el apartado administración. En el apartado administración está recogido todas esas noticias. Los secretarios que había, eso no lo recogen, ni los tesoreros, nada más que los alcaldes. Y los números de concejales que había en cada época, posiblemente, o tampoco, ¿no? Los alcaldes nada más, ¿no? Pues en el apartado de política aparecen cuando se cambiaba el ayuntamiento, y en algunos, si se menciona en el pleno, pues sí puede que estén el número de concejales. Ya. Y la imprenta que había en Écija, ¿te acuerdas de memoria? No te acuerdas, ¿no? Porque estaba... dice que había muy rica en imprenta, dice que en Écija había 5 o 6 imprentas. Sí, y hay obras hechas específicas sobre eso. Pero eso en el apéndice 6, donde se imprimía cada publicación, pues sí, aparecen los nombres de algunas, ¿no? Por leer así algunas. Yo por hablar grafisol. Algunas así salteadas, yo qué sé. Bueno, te aparece Gráficas Bersabé, te aparece Imprenta Méndez, San Pablo, la del Ayuntamiento, Gráfica Sol, aquí está, Gráfica Sol. Canográn, ¿no? Canográn también, si se imprimió algún ejemplar también. La Imprenta Reyes está antigua, de 1914, ¿no? O sea, que aparecen aquí toda la tipografía Luna, imprenta Luna. Sí, también. Y luego aparecen otras que son de fuera, porque se imprimían estos periódicos, aunque eran de Écija, pero se imprimían a lo mejor en Sevilla o en Córdoba, en imprentas de Sevilla o de Córdoba, incluso algunas de Madrid, aparece aquí, mira. En 1918, tipografía moderna en la calle O'Donnell de Madrid. Y ahí se recoge también, José Enrique, y ya con eso finalizamos, algo que tú quieras añadir algo más. Porque ahora cobra el alcalde, lógicamente, cobran los concejales liberales, 8, 9 o 10, yo me pierdo ahora mismo, pero en la época anterior, por lo visto, cobraba el alcalde el 1% del presupuesto, y en la época anterior de la República, en 1930, en 1920, en 1900,
Eso está recogido ahí, eso no recoge la acta tampoco, ¿no? Eso no recoge. Eso no recoge Eso la te acta. lo digo con toda seguridad que no. Porque ahora sí se recoge en pleno los que cobran. Sí, ahora sí pero- hay pleno que sí se Pero recogen. vamos, En aquellas épocas no se seguro, recoge. seguro que no, ese dato no, No, no está recogido, no no está está recogido en los... Pues estupendo, José Enrique, pues darte las gracias por el acto del otro día, darle las gracias a la academia, lógicamente. Lógicamente, porque ellos hay son que los ver- que han... Tú eres académico, además, Sí, tú eres sí. académico, Clemente es académico. También. Y la verdad que no para. Tengo ganas de hablar con la academia un día, a ver si hablo con la señora presidenta y me siento un día, porque es interesante, sería interesantísimo hablar de la Academia Vélez de Guevara. Yo considero que sería muy interesante. Yo creo que es una institución hablar, bastante singular. que lo porque... conocéis, los que tenéis la parte cultural que tenéis, pero la mayoría de la población, como este servidor, pues realmente no conoce en profundidad lo que enriquece a la ciudad, la academia, los eventos que hace, los actos que hace, como el tuyo del otro día, porque no es solamente nombrar, como tú bien sabes, y sabes, muchas personas están viendo el académico que nombran académico varios años, como hacía grandes, sin quitarle mérito a ninguno, pero bueno, hay académicos numerarios, académicos extraordinarios, correspondientes, y yo recuerdo que Sabino Fernández Campos, que en paz descanse, ¿no? Antonio Gala, ¿no? Que yo recuerde también, ¿no? Y es bonito que eso también se conozca, porque... Es que es lo que te iba a decir, la academia normalmente, casi todas las academias de Andalucía están en poblaciones que son capitales de provincia, excepto Antequera, Jerez, pero que Jerez, sabes tú que tiene unos visos de capitalidad, porque es incluso de mayor población que Cádiz, que es la capital de su provincia, vamos ¿no? a ser la novena capital. Pero Écija tiene la academia situada en la población con menos habitantes de las que tienen academia en Andalucía, porque no hay ninguna otra población que con 40.000 escasos habitantes tenga una academia. Y sin embargo, hace 200 años, corrígeme historiador, porque tú eres historiador y yo soy aprendiz, hace 200 años más o menos, Écija estaba entre las 14 o 15 poblaciones o ciudades de España con más número de habitantes. Por supuesto. Y iba a ser también la novena... No, estuvo en el primer proyecto de división provincial, en los años 20 del siglo XIX, Écija iba como capital y se diseñó su territorio y todo, ¿no? Hay unos mapas del primer proyecto en el que venía, pero luego en el definitivo ya de 1830, no sé si 33 o no me acuerdo exactamente, cuando se hizo la división provincial, pues al final desapareció ese territorio y fue absorbido parte por Córdoba y parte por Sevilla. Entonces se hizo la división provincial que hoy conocemos. Yo sé que pero estuvimos a punto de ser capital de provincia. Hubiera sido una provincia pequeñita, pero... Yo siempre lo digo a mi forma de expresarme, mi forma de hablar. Ustedes lo hacéis más fino, yo lo hago más en bruto, pero la importancia, y nos vamos a desviar un poquillo, pero estos son todos temas de conversación que ha tenido Écija a lo largo de los siglos, lo importante que hemos... Y yo, ¿verdad? Me da una pena cuando hemos visto que se nos ha ido el tren, que se nos ha ido los salesianos, que se nos ha ido esto, que se nos ha ido lo otro, que se nos ha ido lo otro en los últimos 50 años. Qué pena, ¿verdad? O sea, todo el tren sí viene recogido aquí. Qué pena, ¿eh? Una reunión entre los alcaldes de la comarca para intentar evitar que... Eso sí viene recogido aquí porque fue tema importante, claro. 1969. La llegada de Zafa, sí, también. 50 años se cumplirán este año de que el tren se marchó. Pues yo tengo el otro día, en un vídeo que hice del Día de Reyes, yo personalmente hablando, me lié a hablar, y comenté varias cosas así que decía, yo digo, hombre, tenemos a 8, 10 o 12 kilómetros el AVE que pasa por territorio del municipio, sí. Que, igual que creo que en Puentenía hay un apeadero, que importante sería iniciar gestiones con Madrid, con el Ministerio de Fomento, para poner un apeadero ahí, hombre, eso sería importante para la ciudad. No, y a lo mejor como consecuencia de ese apeadero, el día de mañana... Yo te lo puedo decir que eso es prácticamente inviable, porque
está muy cerca de Córdoba, y entonces el AVE no es un tren que vaya parando en todas las estaciones. Bueno. Entonces el AVE, mientras menos paradas tiene, es más rápido. Pues hacemos un estudio para que digamos que sí, que pare. Y la verdad que eso es, sí, que a nosotros nos gustaría, claro, poder coger el AVE aquí en nuestro territorio municipal, pero esas cosas, en fin. Bueno, José Enrique, pues muchísimas gracias. Vamos al libro, que lo pueden ustedes adquirir desde ya en la academia, o en cualquier librería, o la librería habilitada que la academia ponga, ¿no? sí. El libro se llama El siglo XX en Ecija, son 2 volúmenes. El autor, hemos tenido la satisfacción de tenerlo con nosotros y nos ha dado una magistral exposición de lo que ustedes, como buen escritor, ha lanzado pinceladas. Pues claro, si nos dice todo el libro, pues ya no, el libro no se compra. Pero una opinión, porque los consejos los recibo, doy opiniones. Que lo adquieran ustedes el libro, pero que lo lean, porque la verdad, por lo que me ha comentado José Enrique y por lo que yo pude ojear el tiempo que tuve durante media hora mientras ellos estaban charlando, yo estaba así también leyendo el libro, es muy, muy, muy interesante, Van a disfrutar ustedes mucho y se van a empapar. Claro, los que ya tenemos 60 y tantos años como este servidor, José Enrique tiene algunos menos, ¿no? Lo mismo. Pero sobre todo nos vamos a documentar, porque claro, yo empecé a final de los 50, yo recuerdo lo de la marquesa de Peñaflor, cuando se enterró en la Victoria en el año 58, yo tendría 6 añillos, recuerdo que estaba la Victoria así, pero claro, ya anterior no me se escapa, y entonces aquí sí me voy a empapar y me voy a enterar de muchas cosas que no conozco. Incluso cosas que hemos vivido, pero que no tenemos el dato concreto que está recogido aquí en el libro de los acuerdos municipales, ¿no? Pues nada, ya saben ustedes, esto dentro de un par de horas o 3 estará colgado en internet. El amigo Juan Palomo en Radio Safa pues lo pondrá cuando estime oportuno, aunque en la página de Ciberecia él cuelga los vídeos también. Y Teleécija, la televisión comarcal de Teleécija, pues el próximo miércoles 16, hoy es 14, 16 a las 10:30 de la noche, en redifusión el jueves y en redifusión el domingo. Muchísimas gracias por seguir siendo fieles a los vídeos que este servidor realiza con tanto cariño, pero que, como siempre digo, los vídeos tienen la importancia que tienen, gracias a la ciudad, a la historia, a su cultura, a su patrimonio, y gracias a los señores que se sientan con nosotros a darnos estas conversaciones tan interesantes y tan didácticas y tan pedagógicas, con lo cual aprendemos, por lo menos un servidor, algo más o bastante más de nuestra querida y gran ciudad de Écija. Si usted quiere decir algo más para terminar, don José Enrique. Pues nada más, muchas gracias a ti por... Que me vaya a quedar yo con los libros. Por la difusión... ¿Qué me dijiste? Dice, no, los libros míos no te los doy. Por la difusión de esta obra, y gracias una vez más, como hice en el acto de presentación, a la academia por haber hecho posible que esta obra, que estaba ahí durmiendo un poco en los cajones, pues haya podido salir finalmente a la luz. Muchas gracias. A ti.